Los buenos días al país. Un saludo para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Excelente la participación dominicana en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Claro que sí. Bueno, dieron una tremenda batalla a nuestros atletas. Hemos avanzado bastante. Cierto. En Sí, diferentes áreas del Sí, deporte. pues ya no es como antes, que esos muchachos andaban pidiendo limosna casi. No. El pasado, no. Ahora Dieron un gran espectáculo, bien la atendido. población se lo disfrutó, eso es importante. Esta semana, pues, 3 de los magistrados de la Suprema desistieron de presentarse al proceso de evaluación. Bueno. Es importante eso. El PRM tiene hoy una cita importante para su futuro político. Hoy tienen una Asamblea Nacional de Dirigentes Cierto. para decidir ahí quiénes serán sus autoridades por aclamación. Lo van a hacer por aclamación. Cuando los partidos toman estas decisiones por aclamación, hay dificultades. Pero cuando usted lo hace a través del voto directo, pues usted logra sortear dificultades y salir más fortalecido. Pero bueno, que les vaya bien. El voto directo es peligroso. Es así, es así. Vamos a hacer una breve pausa, venimos con el desarrollo del programa. Cuando en 1994 se firmó el Pacto por la Democracia y se preparó una reforma constitucional, ahí surgió lo que es hoy el Consejo de la Magistratura. Y a partir de ahí se marcó una forma diferente de elegir los jueces, por lo menos las altas cortes en la República Dominicana. Las altas cortes es un término que no existía, eso surgió a partir de las reformas que se han dado, a partir del 1994, cuando ya existía la Suprema, pero luego de 2010, cuando se crea el Tribunal Superior Electoral, se crea el Tribunal Constitucional. Entonces, lo que quiero resaltar, doctor, es que con la creación del Consejo de la Magistratura se estableció un sistema diferente de la elección de jueces. Pensábamos que esto le iba a dar independencia real al Poder Judicial. No es que no hayamos avanzado en todo el tiempo, hemos avanzado, pero no hemos logrado la independencia real, independientemente de que se escogen a través del Consejo de la Magistratura, de que ya tenemos una escuela de la judicatura. Para usted ser juez tiene que comenzar a estudiar, entrar como juez de paz y puede salir como juez de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, entonces lo que ocurre es que luego de la elección de esa Suprema Corte de Justicia que encabezó Jorge Subero Isa, que fue fruto de un pacto político, porque para nombrar a Jorge Subero Isa ahí se llegó a un acuerdo entre liderazgos políticos y se decidió que era la persona que iban a nombrar al frente de la Suprema Corte de Justicia, y hay que decir, esa Suprema hizo su trabajo, eso es lo que tenía que hacer. Bueno, a partir de ahí el Consejo de la Magistratura ha venido tomando sus decisiones cada vez que se cumplen los plazos establecidos constitucionalmente, y se eligen los presidentes y los miembros. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted hace un análisis de la elección de esos jueces y de los presidentes, usted se da cuenta. Primero, cuando hubo que sustituir a Subero Isa, ¿a quién pusieron? A Mariano Germán Mejía, en el 2011, que era un hombre que venía de la cercanía del Partido de la Liberación Dominicana, muy cercano a Leonel Fernández. De hecho, participó como parte del grupo de juristas que trabajó en la reforma constitucional de 2010. Cuando hay que salir de Mariano Germán Mejía, 7 años después, ¿a quién nombran? A Luis Henry Molina, que, bueno, era miembro del Comité Central del PLD en ese momento, había sido director del Indotel, y llega a la Suprema Corte de Justicia renunciando del partido de gobierno. Oiga eso. Es decir, los presidentes de turno, con el control del Congreso y del Consejo de la Magistratura, han nombrado a los presidentes de la Suprema que han querido, ¿verdad? Reitero, lo del 94 fue un pacto entre todos los partidos, el liderazgo político. ¿Por qué digo todo esto? Bueno, porque el Consejo de la Magistratura, para darle paso, doctor, el Consejo de la Magistratura se está reuniendo ya, ¿verdad?, para evaluar a 8 de los 11 jueces de la Suprema, incluido su presidente, Luis Henry Molina, que ya se le venció el plazo. A 3 de ellos, plazo de 14 años, y al resto, 8 de ellos, un plazo de 7 años. Entonces, el Consejo ha decidido evaluarlo públicamente, hacerle entrevistas. Pero ¿qué ocurre? Tanto Luis Henry Molina como la segunda sustituta del presidente de la Suprema, la jueza Nancy Salcedo, y la jueza María Garavito Ramírez,
presentaron cartas diciendo que, bueno, agradecían el respaldo que le habían dado hasta el momento, la consideración, el haber confiado, mostraron lo que han sido sus logros, lo que ha sido su gestión, bueno, y dijeron que no iban a someterse al proceso de evaluación, que desistían de eso, se van de la Suprema Corte de Justicia. La pregunta aquí es, ¿vamos a elegir en este momento un presidente de esos jueces que son de carrera, que no respondan a los intereses de quienes controlan realmente el Consejo de la Magistratura en este momento, para dar la impresión real de que estamos permitiendo que ahí llegue gente con los niveles de independencia necesarios como para fortalecer la institución y la institucionalidad de la República Dominicana? Resulta que al momento de ese proceso, yo estaba metido en los tribunales de cabeza y estaba también en medios de comunicación. Se refiere al 94. Claro, Sí, incluso estaba en medio de comunicación Sí, sí. también. Y tenía una columna jurídica también Claro. en ese medio. Sí. Y yo conozco de primera mano lo que pasó ahí. Ok. Siempre he planteado que aquí nunca va a haber una independencia del Poder Judicial, porque eso pertenece a los sectores de poder de este país, uno. El asunto del Consejo de la Magistratura, a decir verdad, no es más que un aparato político más refinado que, por ejemplo, que cuando el Senado, que era demasiado obvio, que el Senado... Se repartían los jueces. Exacto, claro, sí, está bien. Sí. Esa reforma constitucional, que yo siempre la consideré una reforma inconstitucional, ¿y cómo va a ser? Claro, para mí, yo inclusive tengo estos escritos guardados, y los publiqué y están guardados, violentó todos los procedimientos, todo el debido proceso para, diríamos, modificar la Constitución, incluyendo el hecho de una ley que plantea en qué se va a modificar. Oiga, eso es el primer paso, no se hizo, porque ahí hubo intervención hasta extranjera, sí, para ponerle fin a un problema político. Y evitar un derramamiento de sangre, sí. Que no iba a haber tal derramamiento, porque ya eso nosotros lo hemos superado. Desde el 65 lo habíamos superado. Este país es un ejemplo de estabilidad, claro, a un costo muy elevado para las instituciones. Ahora bien, voy al grano de lo que estamos planteando. Yo me di cuenta, yo nunca aspiré a estar en eso. Yo siempre fui abogado de batalla, no de cosas de alto nivel, porque eso tiene sus abogados. Yo soy claro en esas cosas. Sin embargo, observé que eso se repartió. Por ejemplo, la primera, le iba a decir esto, el primer Consejo de la Magistratura fue formado por personas que no sabían nada de lo que era la judicatura. Y de hecho todavía sigue sucediendo. Bueno, eso ha mejorado un poco. Bueno, pues van los presidentes de la Suprema, sí, los jueces, ahora va el Constitucional. Por las críticas. Claro, pero la mayoría no sabe absolutamente nada de eso. ¿Cómo yo? A veces no son ni siquiera abogados. Claro, por ejemplo, ahí hubo, no quiero mencionar nombres porque yo nunca, usted lo sabe, tenemos muchos años en esto, no mencionamos nombres. Pero ahí hubo, por ejemplo, magistrados de alto nivel, en ese entonces, que fueron echados a un lado. Pero ellos también dijeron, no, es que yo no voy a permitir que a mí me evalúe una persona que no sabe de eso, cuando yo soy un abogado que tengo 20, 30 años en esto. ¿Todavía pasa eso? Claro que pasa, porque yo, no es que uno se crea mejor que nadie, pero ¿cómo me va a evaluar a mí un individuo que lo que sabe de contabilidad o de agronomía? Para hacer una pregunta, pues se la prepararon. Disparate. Entonces, bien, eso por un lado. Aquí no hay un protocolo, no hay una normativa para ese asunto, no la hay. Pero eso no es el tema. El tema es que yo me di cuenta también, porque yo fui víctima de eso, de expedientes que yo llevaba muy bien cuadraditos, desde que llegaron ciertos jueces a esos puestos, comenzamos a perder casos nosotros, porque eran casos que atañían a personas que ya tenían sus jueces ahí, porque hay que dejarse de cuento, eso se reparte. Ahora, ¿qué pasa ahora? Bueno, ¿se negocia eso? Sí. Claro que eso sí. Se negocia. Son conciliábulos de aposento. Claro, sí. Ahora bien. Hay una cuota en función de la representación política que usted tenga. Claro, pero es que aquí, en este país, jamás, a menos que no haya aquí un movimiento, diríamos, no sé, pero por ahora, en lo que yo veo, diríamos, en la marcha de las cosas, no va a haber una justicia independiente. Por ejemplo, como la hay en países de América Latina, porque es posible. Claro. Por ejemplo,
¿Sabe dónde hay una justicia independiente? Ahora, doctor, pero hemos avanzado algo. Claro que hemos avanzado. Hemos avanzado. No, algo no, mucho. Claro. Pero no, porque la cantidad no significa calidad. Porque mire, después de que se produjo ese movimiento de cambio, del 94, del 97 hacia acá, ¿verdad? Ya los jueces no son nombrados porque tú eres juez, simplemente abogado, amigo de César. No, tú tienes que entrar a la carrera de la judicatura a estudiar para entrar. Que le iba a tocar Te forma como juez de paz, como juez, entra como juez de paz y sigue hacia arriba. Entonces hay una cuota, una cuota incluso establecida, no sé si en la Constitución o en la ley, que establece que el Consejo de la Magistratura está obligado a escoger una parte, un % de los jueces que deben ser de carrera. Cierto, sin embargo, déjeme aclarar una cosa. Yo sabía que eso iba a ser torcido. ¿Por qué? Lo de la escuela. Claro, ¿sabe por qué? Porque la misma ley que creó el Consejo de la Magistratura, porque se reformó la Constitución, pero hay que crear una ley, ¿verdad? Procesal, planteaba de que para ser director de la escuela de la magistratura no podía ser un abogado de ejercicio. Y el primer abogado de ejercicio que fue director, yo no lo voy a mencionar porque ya falleció hace tiempo. ¿El primer presidente? ¿El primer director? El primer director. ¿No fue el actual presidente de la Suprema? No, ese era un jovencito. Y cuando era jovencito. Era un jovencito, que creo que ni se había graduado siquiera. No, fue un abogado muy importante de aquí que manipuló a todos esos jueces. Era el dueño de una de las más importantes oficinas de aquí. Yo no creí en eso nunca. Porque yo tengo mis razones para no pero eso fue para cuando se eligieron los primeros jueces de primera instancia. Claro. Pero yo me refiero a que la escuela, porque ha ido evolucionando, para usted entrar a ser juez ahora, usted entra como abogado que no... No, yo me refiero a la escuela de la magistratura, formando los jueces que iban a ser, iban a estar como una especie como de, para escoger de ahí. Era como si fuera como disponible. No, porque lo que se hizo en principio fue evaluar lo que estaban. Sí. Y abogados que querían entrar. Sí, pero yo me refería a la escuela, propiamente la escuela de magistratura, la formación de los jueces. Porque al principio fue así, pero después se fue formando. ¿Entiende? Entonces, lo que quiero decirle con eso es que usted dirá que es un pesimismo de parte mía. Bueno, no. Lo que pasa es que los intereses de los sectores de poder aquí ellos lo tienen muy bien definidos. Pero sin embargo, yo entiendo que con respecto a eso, independientemente de esa debilidad que usted ha citado, ya en estos momentos, si usted quiere ser juez, ya usted tiene que entrar a estudiar ahí. Usted se gradúa en la universidad, que usted tiene que escoger un examen para entrar ahí a esa escuela, para entonces de ahí escoger si lo van a nombrar o no como juez de la... eso es cierto, pero sin embargo... Para mí eso es un paso importante. Sí, claro que lo es, pero sin embargo, de conclusión, todavía no se cumple con que sea la escuela de la magistratura la que supla todos los jueces del Poder Judicial. Sí. No, porque hay una parte que la nombra el Poder Ejecutivo. Pero la Suprema. Exactamente. La Suprema. Pero lo de paz y primera instancia. Claro, sí. Para usted entrar al sistema tiene que pasar por la escuela. Correcto, ahora, los que van a nombrar allá arriba, eso es lo que yo quiero. hay una parte que todavía son un abogado. Ver ese cambio. Bueno. ¿Entendió? Vamos a hacer la pausa. Exacto. Cuando usted hablaba, doctor, de que el poder político se sigue agenciando una cuota para poder nombrar a gente que no está haciendo carrera, sino que es afines al que tiene el control político del país. Usted tiene razón, y hay una corriente que creo que en la que usted se inscribe, que entiende que todos deberían salir de la carrera. Siempre lo he planteado. Sí, que deberían salir de la carrera. Pero bueno, la argumentación de esos que defienden esa cuota para que entren juristas que no están en el tren judicial, dice, bueno, que para llevar ideas diferentes, ideas frescas, ¿verdad? Para ir renovando en materia de pensamiento la judicatura. Pero sabemos que es una cuota para ellos poder maniobrar y nombrar a gente vinculada al partido que tenga la hegemonía en ese momento. Pero bueno, ya para mí es un avance importante que tú para ser juez tengas que estudiar, entrar, demostrar tus condiciones y comenzar a hacer carrera. Y que al final de la jornada lleguemos a un punto en que el que quiera ser juez de la Suprema tenga que entrar por ahí, demostrar sus condiciones y luego entonces someterse al proceso de evaluación que hace la
el Consejo de la Magistratura, pero sabemos cómo se manejan las cosas y que el poder político tiene la incidencia y que no se va a desprender de esa facultad. Y bueno, lo argumenta muy bien, ¿verdad? Lo argumenta muy bien sobre la base de que se necesitan traer a juristas que no quieren comenzar a hacer carrera, pero que pueden aportar desde la judicatura. Déjeme decirle algo. Mire, he aprendido que el mejor abogado no necesariamente es el mejor juez. Tiene razón. Oiga bien. Tiene razón. Claro. Un juez es otro tipo de concepto del derecho. El juez es un hombre de equilibrio, de equidad, ¿verdad? De justicia. Sí. El abogado no, el abogado lo que anda buscando es ganar, ganar o ganar. No le importan. Es decir, si usted me entiende, o sea, un abogado no anda buscando principios éticos. No estoy diciendo que el ejercicio sea algo delictivo, no. Estoy diciendo que al abogado no le interesa eso. Ahora, porque el hecho de que un abogado sea muy sapiente no garantiza que sea un excelente juez. Pues quizás no tiene el equilibrio. No, es que no tiene nada de eso. Claro, hay excepciones. Por ejemplo, en el tiempo que yo tengo en este mundo, diríamos, del derecho, que usted sabe que yo les salí de eso, yo no me quedé, no es que yo no ejerzo, yo ejerzo, pero fuera de los litigios. Claro. Porque el derecho no solamente es litigio, hay muchas cosas que yo hago. Muchas ramas, sí. Muchas cosas que yo hago que sin esperar que una tercera voluntad me apruebe cosas. Porque yo, por ejemplo, soy notario y yo decido si firmo eso o no, ¿verdad? Yo decido. Y hay cosas que yo he rechazado porque no cumplen con ciertos requisitos que establecen no solo la ley, sino la ética. Claro. ¿Usted comprende? Eso por un lado. En otro orden, entonces, lo que digo es lo siguiente, el abogado sí es importante que, digamos, ponga sus conocimientos al servicio de la sociedad. Pero eso no es el papel de un abogado. Claro que no. Eso no es el papel de un abogado. Ahora, las personas que tienen la capacidad para ser juez, es una capacidad moral, más bien, pero también tienen que tener una capacidad intelectual. No, tiene que tener conocimiento del derecho, claro. Y para eso existe la escuela Y se forma, de la claro. magistratura o judicatura, para darle la formación que ellos requieren. Entonces, en ese sentido, yo les reitero que por ejemplo, todavía se maneja con criterios políticos. Mire, todavía estamos en el siglo XXI, porque ese cambio fue en el siglo XX, Sí. en el 94, ¿verdad? Y empezó en el 97. 97. Sin embargo, fíjese, por ejemplo, la renuncia del actual presidente de la Suprema. Bueno, ese caballero se bajó de una jipeta de campaña con una cachucha o una gorra. Y a lo mejor decide no evaluarse porque no tiene el apoyo político para poder pasar. Ahí está el detalle, lo que demuestra que hay una influencia política ahí. Claro que la hay. Y hay una línea bajada. Claro que la hay. Ahora, de esos 3 que desistieron de evaluarse, hay 2 juezas que son de carrera. Una con 42 años de ejercicio, comenzó como jueza de paz, y otra con 38. Bueno, yo aplaudo. Y dijo, no me voy a evaluar. Bueno, yo la aplaudo porque ya esa señora, yo supongo que tiene nietos grandes ya, y quiere vivir su vida tranquila, sin la presión, porque mire, hay que tener mucha vocación para fajarse a bregar a administrar justicia. Porque los jueces no ganan lo que, vuelvo y les reitero esto, el que gana dinero es el abogado. Claro, claro. Es el que gana dinero y no tiene ese compromiso tan fuerte. Porque los abogados... Pero hay abogados que usted le dice, mira, yo quiero que tú seas juez, y no me interesa. No le interesa. Pues lo que le van a pagar mensual se lo ganan con un caso. Es lo que le digo. Entonces, por ejemplo, hay abogados que también quisieran ser jueces, porque uno en su carrera, en su currículum, le gustaría tener, aunque fuera juez de paz. Yo conocí profesores míos que fueron jueces de paz nada más por el hecho de administrar justicia. Claro, o quizás quieren ascender para llegar a los niveles más elevados de la profesión. No le interesaba, porque eso fue hace muchos años. Claro. Hace muchos años. Yo tuve 2 profesores que accedieron a ser juez de paz, era por el solo hecho de administrar justicia. Claro, le gustaba. Le gustó, sí quisieron hacer eso, claro. Pero en verdad no ganaban dinero con eso, al contrario. Por eso les reitero de que los jueces, en verdad, es un sacrificio. Ahora, doctor, sí, usted tiene razón. Hay otro elemento que surge cada vez que se convoca el Consejo de la Magistratura, y es
retirar a los jueces muy jóvenes. Exacto. Por ejemplo, uno observa en otros países que los jueces, los magistrados de esas altas cortes, casi se mueren en el cargo. O se retiran ya cuando dicen, ya no voy más, 75, 80 años. Exacto. Aquí estamos retirando jueces con menos de 50 años, porque como tantos jóvenes están entrando temprano a la carrera de juez, se forman, hacen el tránsito rápido de juez de paz, a primera instancia, a corte, y después se evalúan para la Suprema y, bueno, hay jueces que han llegado de 35 años a la Suprema y a la Corte Constitucional y a otras cortes. Pero ¿qué ocurre? Cuando usted coge a un joven de eso y lo retira con 45 o 50 años y lo manda a su casa pensionado, usted pudiera estar creando una situación que en el futuro pudiera ser incómoda en función de la cantidad de gente que se vaya moviendo hacia el retiro, que realmente no lo es, porque un abogado joven con 50 años no se vaya a sentar a su casa, independientemente de que tenga una pensión de $500,000 de pesos o más. Mire, Se vaya a los tribunales a ejercer, porque tiene todavía toda la fuerza y los conocimientos para seguir ejerciendo. mire, eso es un poco complejo. Por ejemplo, el retiro, por ejemplo, yo voy a poner como ejemplo Estados Unidos. Sí. En la Suprema son jueces vitalicios. Eso es otra cosa. Sí. Aquí se planteaba al principio la vitalicidad, pero eso fue descartado. Sí, se descartó. Fue descartado. Entonces, ellos tienen el mecanismo allá del 80. Pero aquí hay una edad tope de 75, si no me Sí, equivoco. esa tú que te es vas. obligatorio. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Estados Unidos, un juez de la Suprema, si tiene 60 años, no puede tener más de 60, porque si sumado a 20 años que tenga de ejercicio, da 80, ya tiene que retirarse. Muchos se retiran hasta con el mismo sueldo, Sí. dependiendo. Pero aquí hay una situación que recuerda lo que pasaba en Nueva York, que por ejemplo, no solamente jueces, sino también empleados diríamos, no del Estado, sino de la ciudad de Nueva York, que los jubilaban o los pensionaban a los 40 años Sí. de edad. Sí. Con 20 años entraron a trabajar, Pero- tuvieron 20 años trabajando y eso llevó casi a la quiebra a la ciudad. Mire qué decía esta semana Francisco Álvarez de Participación Sí. Ciudadana. Decía, somos un país pobre y no podemos darnos el lujo de jubilar a quienes aún tienen todas las condiciones para seguir trabajando y aportando su experiencia al país. En algún momento, dice él, creo que en el futuro cercano deberemos revisar la Constitución para adoptar un modelo más eficiente. Es que estamos mandando a gente muy jóvenes. Y si Mire. todo caso, yo no voy a citar aquí. ¿Cierto? ¿eh? Mire, Pero ahora cuando nombraron la Corte Constitucional, los últimos, ahí hay jóvenes que entraron como 35 años claro. o más, o menos. más o Entonces menos. van a tener que hacer una nueva constitución para poner que sea vitalicios, porque Ajá. si se quiere retirar a una persona, además, un juez vitalicio es algo muy peligroso en un país como O este. quizá en el reglamento establecer, bueno, tú te retiras, pero te vamos a entregar tu pensión cuando cumplas 60 años o más. Claro, Porque hay una fórmula, porque es que lo estamos retirando temprano. cierto, ¿eh? pero es que entonces también viene la movilidad, porque el que entra a la carrera quiere también llegar a ser juez de la Suprema. Claro, Si usted claro. tiene una persona ahí hasta que muera, No, así no. o lo tienes ahí hasta que pase los 60 años de edad. bueno, exacto. Porque lo que ocurre es que aquí estamos cambiando los jueces cada 7 años porque quizás no es afín al partido que llegó y tiene el control del Ejecutivo y lo saco cuando deberíamos seguir aprovechando la experiencia de ese abogado, de ese juez que tiene mucho que aportar porque es un joven de 50 años, una persona joven de 50 años, 55, que quizás puede aportar 10 años más al país. El problema ahí es económico. Si lo retiran en el primer ejercicio, que no le pueden pagar ninguna pensión. Ajá. Un tipo que esté 7 años como juez no pueden darle una pensión. ¿Por Claro, qué? claro. ¿Para qué? Bueno, está establecido que si pasó por ahí hay que pensionarlo. Ah, Bueno, hay que sí, pues no se la dé de inmediato, dásela por lo menos cuando tenga 60 o 65 años. Hay que Vamos a la pausa. Bueno, la cúpula del Partido Revolucionario Moderno, PRM, se reúne hoy, doctor. Ellos tienen de frente resolver el problema de situación interna, de elección de autoridades del partido, pero han optado por hacerlo a través de asamblea de delegados. Es decir, bueno, levantando las manos, ellos van a decidir quién va a ser el presidente, el secretario, vicepresidente, secretario de organización, es decir, los dirigentes del partido, por 2 años. Parece que es una forma de ellos evitarse ir a un proceso interno de votación, evitar quizás confrontación y cuando pasen las elecciones del 28, entonces hacer ese proceso de votación interna. Ahora, pero ¿qué ocurre? Y creo que lo tratábamos la semana pasada.
Ha habido una propuesta de que el presidente Luis Abinader sea el presidente del partido. Abinader se ha convertido en el líder de esa organización política. Abinader y Hipólito son los que mandan en ese partido, son los dos líderes principales. Y el ejercicio del poder, pues también te va dando esa posibilidad de tú ir fortaleciéndote como líder de una organización. Y con Abinader se ha logrado eso. Parece que no hay dificultad para que Abinader sea hoy proclamado como presidente del partido. Parece que lo va a aceptar. Él no lo ha dicho públicamente, pero parece que lo va a aceptar. La propuesta vino del presidente actual del PRM, José Ignacio Paliza. Lo ha dicho en varios escenarios, el presidente no lo ha objetado. Ahora, el problema está con la Secretaría General. Y nosotros lo analizábamos hace unas o 2 semanas acá. Digo que el problema está con la Secretaría General porque parece ser que a decidirse por nombrar a Luis Abinader como presidente del partido, parece que la otra parte fuerte ha dicho, bueno, a mí hay que dejar mi cuota. Recuerde que la secretaria general del PRM es Carolina Mejía, que es hija del expresidente Hipólito Mejía, que tiene el otro grupo importante del Partido Revolucionario Moderno, y parece que han dicho, bueno, nosotros queremos nuestra cuota. Parece que se han puesto de acuerdo para designar o nombrar por aclamación al nieto de Hipólito Mejía, Garrigó Mejía, como el secretario general de ese partido. Ha circulado la versión de que Gloria Reyes será secretaria de organización, y así se han puesto de acuerdo para nombrar a los dirigentes de esta organización por 2 años. Esto tiene el inconveniente de que cuando usted frena las aspiraciones de gente en un partido, usted es que está quitando la oportunidad de medir su fuerza y está provocando una situación que pudiera dejar a mucha gente de brazos cruzados. Gente que dice, bueno, mira, a mí me impusieron a fulano, a Prensejo o a Sutanejo, yo me voy a quedar de brazos cruzados. Y eso es peligroso para los partidos en el poder. Ellos dicen que no hay ninguna dificultad, que está resuelto, que es un consenso, pero bien, que le vaya bien si es así. Mire, aquí lamentablemente todavía la política se trata como una cuestión de mercado público, Sí. de toma y daca, de oferta y demanda, porque son intereses particulares. Fíjese esto, por ejemplo, yo aprendí en el mundo eclesiástico, en el mundo cristiano, que el equipo del líder tiene siempre la misma visión del líder. Si el líder no tiene un equipo que tenga su visión, el trabajo del líder no tiene éxito. Entonces yo me pongo a observar... Porque va a aplicar cosas muy diferentes a las que tú quieres que se aplique. Porque, por ejemplo, fíjese en esta propuesta. ¿Cuál es el objetivo de Hipólito Mejía? Que su hija sea presidente. Ese es su objetivo. ¿A quién ponen? A un hijo de ella, ¿verdad? Al que están proponiendo. Bueno, es lo que se dice. Bueno, es lo que se está manejando. Sí. Entonces, lo que sigue demostrando, yo le planteo a ustedes, que ese es un barco que tiene 2 capitanes y cuidado. Sí. Y cuidado. Sí. Y yo desde muchacho vi decir... Cuando un barco tiene 2 capitanes es peligroso. Había hasta un merengue cuando yo era muchacho, Sí. y que se hunde el barco, mi querido capitán. ¿Usted me está entendiendo? No es que se está hundiendo el banco del PRM, pero... No es eso, el barco se hunde cuando entra al mar. Claro. Mientras está en el puerto, está todo calladito. Sí, ahí. sí. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Que aquí no se está tomando en cuenta de que ese partido es un universo, diríamos, de intereses y de aspiraciones. Ahí hay gente que ni siquiera puede estar juntos en un mismo cuarto. Para el público, en la foto de familia, ¿verdad? Todos sonrientes, ¿verdad? Pero en privado, pero fíjese el bochinche que se armó cuando se reunieron, que comenzaron a vocearle a papá. Sí. Llegó David, llegó. Sí, Entonces, pero ven sí. acá. Entonces, lo que quiero decirle es que eso es la República Dominicana. Bueno, y en los partidos cuando hay muchas aspiraciones pasan Oiga, esas oiga, cosas, también es mire, verdad. yo a la edad que yo tengo, Ajá, y todo lo que yo he visto, yo le doy gracias al Señor que yo no milité en ningún partido sí. para poder hablar con libertad. Pero las cosas que yo he visto aquí, los líos, digo, Dios mío, pero si esto es un partido político que deben mostrar unidad de propósito. Sí, pero doctor, no, usted tiene más experiencia que yo en eso, pero tampoco se sorprenda cuando usted tiene muchos aspirantes el que haya ese tipo de situaciones. Lo del Porque aspirante siempre, también. bueno, pero esa expresión que usted está citando de llegó David es porque hay varios aspirantes Sí, y ahí quisieron mostrar fuerza. Lo que pasa es que hay cosas que se ven, cosas que no se ven, como decía Bosch. Ya. Es que detrás de cada aspirante hay intereses muy poderosos. Siempre es así.
Siempre es así. Pero que chocan con los que se creen dueños del partido, porque hay personas que se creen dueños de ese partido. Bueno, eso sí, eso sí. Ahora, doctor, la decisión de llevar a Abinader como presidente del partido es acertada. ¿Sabe por qué? Porque ese partido necesita un árbitro. Porque el proceso que viene en el 27, alguien tiene que arbitrarlo. Pero yo le iba a comentar, a completar mi comentario de que se pierde la capacidad de arbitraje. Por ejemplo, cuando un secretario general, Ajá. yo le mencioné lo del líder y la visión, Ajá. era con el objeto de señalarle que un secretario general se supone que debe tener la visión del presidente del partido. Ya. Tienen que trabajar el secretario es un ejecutor. Sí. ¿Ven? Un ejecutor. Entonces, los intereses del secretario, digo, si es que esa es, Si es la decisión, ¿verdad? si esa es la decisión, Ay. están muy lejos de lo del presidente. Y puede complicar la situación. No estoy hablando. Porque el PRM necesita más que nunca un árbitro. Porque el que arbitre ese proceso tiene que ser un tercero Sí. que no fije posición con ninguno de los Eso es lo grupos, que usted me- porque va a haber una confrontación fuerte en el PRM. Eso es lo que le estoy planteando. Ah. Entonces, no se pueden poner de acuerdo, no creo que se pongan de acuerdo en elegir un árbitro que sea de ellos, pero que sea, usted sabe a qué me refiero, que sea, que generalmente se eligen personas ya más maduras, Sí. que no tienen esos intereses, que no aspiran a nada, sino a la unidad de ese partido. No, pero me refiero al árbitro, por ejemplo, que la persona que tiene la fortaleza como dirigente. El dirigente más fuerte que tiene el partido es Luis Abinader. Hay muchos. No, el Luis Abinader que tiene la mayor fortaleza. Bueno, porque es presidente. No, y lo ha ido demostrando, Porque un liderazgo no significa ser presidente. No, claro que no, pero tiene el liderazgo en el PRM. Claro, pero bueno, Lo que pasa es que cuando usted busca, usted no encuentra a alguien como él para convertirse en la persona que pueda conducir el proceso que viene, sin llegar a una situación crítica. Eso va a ser Ahora, una situación. esa ficha de la Secretaría General sí puede complicar la situación. Porque si fuera otra persona que le dé mayor nivel de independencia, que no tenga los intereses con uno de los grupos que van a participar, Efectivamente. entonces las probabilidades de una situación de crisis fueran menores, pero Claro. con una ficha ahí, defendiendo intereses muy particulares de un candidato en específico, Sí. puede complicar la Y situación. que tengan en cuenta los aires que soplan fuera de ese partido. Pues el 28, el 28 es complicado. Y que son fuertes los aires, Bueno. muy fuertes. Vamos a la pausa. Bueno, ayer concluyeron los 25º Juegos Centroamericanos y del Caribe. Hay que concluir que fueron unos juegos exitosos, doctor, Cierto. porque hubo una gran representación y demostración de calidad de nuestros atletas. Cada vez vamos demostrando en diferentes disciplinas que estamos avanzando en el deporte. Logramos una cantidad considerable de medallas, más de 100 medallas en esta competencia. Eso es importante, además de que vamos marcando la pauta en varias disciplinas como el boxeo, el atletismo. En atletismo hemos avanzado de manera extraordinaria. Cito esas dos disciplinas, pero también pudiera ser el voleibol, el baloncesto con demostraciones extraordinarias, el judo, el karate. Es decir, usted va viendo las diferentes disciplinas y se sorprende con el talento que se demostró en estos juegos. Es decir, que estos juegos yo creo que han sido un balde de agua fría para la República Dominicana. 6.000 y pico de atletas de 37 países compitiendo aquí. Un final extraordinario. Ahí estuvo Juan Luis Guerra interpretando Canto a la Patria, ¿verdad? Una canción que preparó Juan Luis Guerra para la República Dominicana, una obra muy emblemática. Y bueno, desde un principio se dijo que el impacto en materia de visita iba a ser de unos 100.000 y pico de gente o turistas que en República Dominicana disfrutando de los Juegos. Vamos a ver ahora qué dicen las estadísticas ya medidas por las autoridades que trabajaron en este proceso, además de la exposición de República Dominicana. Yo creo de República Dominicana a nivel público, a través de los medios de comunicación en el país y el exterior, yo creo que nosotros con esto hemos ganado porque fortalece el deporte, pero además económicamente, en materia de imagen, fortalece la República Dominicana. Y un poco más allá de lo económico está también el compartir con los pueblos hermanos, Claro. que somos de la región, ¿verdad? De esta región del mundo, pero siempre también hay una pequeña nota, a veces discordante, que fue el caso del atleta cubano que desertó
Eso la prensa lo manejó con mucho... Se desertó al segundo día, doctor. Sí, con mucho cuidado lo manejó para no dañar ciertas cosas, pero eso fue algo que llamó la atención porque hacía mucho que eso no se veía. Sí. Eso tuvo su época, ¿verdad? Una época muy difícil. Y sí lo hizo, tenía sus razones, ¿verdad? Tenía sus razones, que no sé por qué los sistemas no le permiten que cada cual que quiera irse para donde quiera. Se vaya, ¿verdad? Que se vaya. Sí. Eso, no sé por qué todavía existe ese tipo de restricción. En Cuba existe todavía. No, porque como es un paraíso, no quieren que dejen el paraíso, ¿verdad? Un paraíso donde hay de todo, luz 24/7, mucha comida, mucha de todo. Entonces, bueno, pero entonces, bueno, libertad de expresión y cosas. Pero sí digo que valió la pena esa inversión, porque aparte de que, porque es una edición redituable, recuperable, porque el hecho de que nos visiten tantas personas con capacidad, diríamos, de adquirir cosas, ¿verdad? Una inversión de 9.000 millones de pesos, pero para mí valió la pena. Claro que sí. Valió la pena. Y hay que decir que lo que demostraron nuestros atletas ahí nos demuestra a nosotros que es importante seguir invirtiendo. Cuando no se invertía recursos en el deporte, nosotros ganábamos pocas medallas. Recuerde el gran escándalo que se hizo cuando Félix Sánchez nos dio la primera medalla de oro en el 2004, ¿verdad? Sí. 2004, 2006, Cuando por ahí. Félix Sánchez creo que fue. Bueno, Félix Sánchez compitió aquí en los Juegos los mundiales, los Panamericanos, aquí en el 23, en el 24, nos dio la primera medalla de oro. Sí. Luego un boxeador de Sabana Perdida, creo que Félix Díaz, nos dio la segunda medalla de oro con el ¿cómo se llama? El boxeo. Exacto. Y Félix Sánchez luego entonces obtuvo otra medalla de oro en otros Juegos Olímpicos. Lo que ha potenciado eso, de que se ha focalizado en el atleta, no en la inversión propiamente. Claro, claro. Hay que invertir en los atletas, formar en las escuelas, en los clubes deportivos, que tengan las instalaciones necesarias, asegurarle que tengan los recursos que necesitan para vivir, porque aquí los atletas para poder comer tenían que engancharse a la guardia. Yo llegué a ver denuncias de atletas que vivían en condiciones infrahumanas. Otra cosa que hay que tomar en consideración, doctor, los atletas de alto rendimiento aquí, hay que asegurarles que tengan dónde vivir y que tengan los ingresos necesarios. Claro que sí. Para que no tengan la preocupación de que dónde voy a conseguir dinero para la comida, o dónde voy a dormir, dónde va a dormir mi familia. Hay que hacer programas, hay que impulsar programas para que nuestros atletas puedan vivir con la dignidad necesaria y que puedan seguir haciendo una buena representación en el exterior. ¿Qué sé yo? Hay que hacer un complejo habitacional para dárselo a los atletas. Claro. Atletas dando rendimiento, bueno, tu compensación, tú te estás sacrificando por el país, ahí tienes donde vivir con tu familia. Sí, señor. Tú tienes unos ingresos a través del Ministerio de Deporte, pero también a través de las instituciones cartenses a las que tú perteneces. Cierto. Y apoyarlo en el proceso de formación, apoyarlo con los recursos que se necesiten para tener buenos entrenadores, ¿verdad? Porque esa es otra cosa que hay que resaltar. A mí me preguntaba alguien, ¿y por qué el gran cambio de los atletas? Bueno, también tiene buenos entrenadores nacionales e importados, nacionales e importados. Cierto. Eso es importante. Así que felicitaciones para los organizadores de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y para nuestros atletas que dieron una gran demostración. También saludar a esas delegaciones que vinieron aquí a competir, porque eso nos permitió compartir como pueblos, doctor. No solo la competencia, no es solo ganar, compartir como pueblo. De todo. Bien, la semana que inicia va a estar muy dominada por los debates en torno a los resultados de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, la Convención Nacional de Delegados del PRM, sus nuevas autoridades, análisis de los 6 años de gobierno del presidente Luis Abinader y las perspectivas de cambios a partir del 16 de agosto. Señores, gracias por su atención. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.